objetos. Vivimos rodeados de objetos que parecen completamente normales. Máscaras decorativas, estatuillas, atrapasueños, amuletos, libros antiguos, cartas del tarot, figuras religiosas, símbolos orientales, videojuegos, películas, animes e incluso ropa con determinados diseños. Pero, ¿y si algunos de estos objetos ocultan un significado mucho más profundo? Desde hace miles de años, prácticamente todas las civilizaciones han creído que ciertos objetos podrían ser consagrados para el bien o para el mal. La Biblia habla de objetos destinados a destrucción, culturas antiguas hablaban de artefactos sagrados y en la actualidad existen miles de testimonios de personas que aseguran haber experimentado sucesos extraños después de llevar determinados objetos a sus hogares. ¿Son simples coincidencias? ¿Sugestión psicológica? ¿O realmente existe una realidad espiritual invisible que aún no comprendemos? Hoy analizaremos este tema desde tres puntos de vista claramente diferentes: la religión, la espiritualidad, la ciencia. La conclusión, como siempre, quedará en tus manos. ¿Qué es un anatema? La palabra anatema proviene del hebreo eren. Dependiendo del contexto bíblico, puede significar algo completamente dedicado a Dios o algo destinado a destrucción por haber sido consagrado para el pecado o la idolatría. Uno de los casos más conocidos aparece en el libro de Josué. Israel acababa de conquistar Jericó. Dios había dado una orden muy específica. Nadie debía tomar ciertos objetos de la ciudad. Todo debía ser destruido o entregado para Dios. Pero un hombre llamado Acán decidió desobedecer, tomó oro, plata y un manto. Lo escondió debajo de su tienda. Poco tiempo después, Israel sufrió una derrota inesperada frente a una ciudad mucho más pequeña llamada Ai. 36 soldados murieron. Josué no entendía qué estaba ocurriendo. Hasta que Dios respondió: Israel ha pecado, ha tomado del anatema. Cuando Acán confesó, los objetos fueron encontrados. A partir de ese relato, muchas iglesias enseñan que existen objetos cuya presencia puede traer consecuencias espirituales cuando están asociados a la desobediencia o a la idolatría. En algunas iglesias evangélicas, basándose en Josué, Hechos 19, Filipenses 4:8 y otros pasajes bíblicos, algunas iglesias enseñan que los creyentes deben examinar todo aquello que entra en sus hogares. Según esta postura, existen 6 grandes categorías de posibles anatemas: ocultismo, idolatría, nueva era, arte, entretenimiento y objetos diversos. Su enseñanza propone 3 pasos. Primero, buscar qué dice la Biblia. Segundo, orar pidiendo discernimiento. Y tercero, investigar racionalmente el origen del objeto. No se trata únicamente de preguntar qué es, sino también de dónde viene, para qué fue creado, quién lo utilizó, con qué intención. Durante toda la historia se ha considerado muchos objetos malditos. Pero ¿qué objetos son considerados anatemas? Entre los más mencionados encontramos cartas del tarot, tableros Ouija, libros de hechicerías, objetos utilizados para magia, amuletos, talismanes, muñecos utilizados en rituales, cristales usados para canalizar energías, péndulos, runas, bolas de cristal, símbolos utilizados para adivinación, pero la lista continúa creciendo. También aparecen figuras religiosas utilizadas fuera del cristianismo, estatuas de Buda, Ganesha, Anubis, Baphomet, Santa Muerte, figuras relacionadas con rituales esotéricos y una enorme cantidad de símbolos espirituales. Uno de los casos más interesantes son las máscaras. Muchas fueron talladas simplemente por artistas, pero otras fueron creadas específicamente para ceremonias religiosas paganas en África, en Oceanía, Japón, América y en numerosas culturas indígenas. Estas máscaras representan ancestros, espíritus, demonios, deidades, protectores naturales o seres sobrenaturales. En muchas tradiciones, las máscaras no adquieren poder cuando el artista las fabrica, sino cuando se utiliza en rituales y posteriormente es consagrada. Por eso algunos creyentes consideran que una máscara ritual no debería utilizarse como una simple decoración,
mientras otros sostienen que una vez fuera de su contexto cultural es únicamente una pieza artística. Atrapasueños, mudras y símbolos orientales. Otro tema muy debatido son los atrapasueños, originarios del pueblo Ojibwa. Tradicionalmente se decía que filtraban los sueños. Con el paso del tiempo se convirtieron en un objeto decorativo alrededor de todo el mundo. Algunas iglesias consideran que siguen siendo un amuleto espiritual. Otras personas los ven únicamente como artesanía. Lo mismo ocurre con los mudras, los gestos rituales utilizados en el hinduismo y el budismo. Para estas religiones representan estados espirituales, meditación, invocación o canalización de energía. Algunos cristianos prefieren evitarlo por su origen religioso pagano. Otros consideran que son objetos que por sí mismos no poseen ningún poder. Muchas iglesias también advierten sobre prácticas relacionadas con la nueva era, como la ley de atracción, el uso espiritual de cristales, los chakras, la canalización, el reiki, las cartas oráculo, la astrología, el horóscopo, el péndulo, la radiestesia. La idea de que todas las religiones conducen al mismo Dios y la creencia de que cada persona puede crear su propia verdad espiritual. Para el cristianismo tradicional, Jesucristo es el único camino hacia Dios. Durante décadas han surgido teorías que afirman que ciertas películas, caricaturas, videojuegos y series esconden simbolismos ocultistas. Se menciona frecuentemente Disney, Marvel, Harry Potter, Pokémon, Yu-Gi-Oh, Dragon Ball, Los Simpsons, anime, mangas y muchas otras franquicias. Algunos creen que todos estos contenidos normalizan la magia, los demonios, la hechicería, el relativismo moral o símbolos esotéricos. Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia que demuestre una conspiración mundial organizada detrás de estas producciones. La mayoría de estas afirmaciones pertenecen al ámbito de las teorías conspirativas o interpretaciones religiosas. Los objetos supuestamente embrujados, existen miles de historias. Personas que compran una máscara antigua, una muñeca, una estatua, un cuadro o un objeto anticuario, y poco tiempo después aseguran experimentar sombras, ruidos, pesadillas, sensación de ser observados, puertas que se abren, objetos que cambian de lugar, apariciones. Incluso existen videos donde algunas personas afirman registrar estos fenómenos. También hay casos famosos llevados al cine como Annabelle y muchos casos más. Muchos de estos están aislados. Pero debemos hacer una diferencia muy importante. Un testimonio no constituye una prueba científica. Un video tampoco demuestra automáticamente que exista actividad paranormal, aunque sí representan relatos que miles de personas consideran reales. ¿Pero qué dice la ciencia a todo esto? Hasta hoy, no existe evidencia científica que demuestre que un objeto posea por sí mismo una energía sobrenatural capaz de producir fenómenos paranormales. La ciencia trabaja mediante experimentos repetibles. Y hasta ahora ningún objeto ha demostrado de forma verificable producir maldiciones o posesiones. Sin embargo, la psicología sí reconoce algo muy importante. Las creencias pueden modificar profundamente nuestro comportamiento. Existe el efecto placebo y también el efecto nocebo. Si una persona cree firmemente que un objeto está maldito, puede experimentar ansiedad, insomnio, hipervigilancia, miedo e incluso interpretar sucesos normales como fenómenos paranormales. Eso no significa necesariamente que todo sea imaginación, pero sí demuestra el enorme poder que tiene la mente humana. Curiosamente, la espiritualidad en casi todas las religiones del mundo hablan de una realidad invisible. Cristianismo, judaísmo, islam, budismo, hinduismo, religiones africanas, chamanismo, espiritismo. Cada uno interpreta esa realidad de forma diferente. Algunas hablan de demonios, otras de espíritus, otras de energías, ancestros o dimensiones espirituales. La idea de que existen objetos con significado espiritual no nació con Internet. Acompaña a la humanidad desde hace miles de años. Entonces, ¿existen realmente los anatemas? Si hablamos de la fe cristiana, muchas iglesias responderán que sí, aunque no todas coinciden sobre cuáles objetos deben considerarse anatemas. Si hablamos desde la espiritualidad, millones de personas creen que ciertos objetos pueden conservar una carga ritual debido a las ceremonias donde fueron utilizados. Y si hablamos de la ciencia, no existe evidencia concluyente que confirme que un objeto posea poderes sobrenaturales,
pero sí sabemos que las creencias pueden transformar profundamente nuestra percepción de la realidad. Tal vez la pregunta no sea únicamente si un objeto posee algún poder, sino qué significado tiene para quien lo posee. Porque a lo largo de la historia, los objetos han sido mucho más que simples objetos. Han presentado fe, miedo, esperanza, protección, poder y para algunos, la puerta hacia una realidad invisible. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que ciertos objetos pueden quedar espiritualmente ligados a los rituales donde fueron utilizados? ¿O piensas que todo puede explicarse mediante la psicología y la sugestión? Déjame tu opinión en los comentarios. Recuerda que este video presenta distintos puntos de vista, religioso, espiritual, científico y cultural. No podemos afirmar que esto sea la verdad absoluta. Simplemente hay casos que han sido demostrados. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando historias que desafían la lógica.